Shalom, que significa paz. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakwadash. Doble honor a los ancianos apóstoles maestros de la gran piedra de molino. Yahweh es el verdadero nombre de Dios, el quien conocen como Dios, el Padre Celestial. Su nombre es Yahweh, significa Él es el existente. Yahweh Shai significa el Salvador. Y el Rahakwadash, que es el Espíritu apartado, a quien conocen como el Espíritu Santo, quien nos hace entender la verdad, nos discierne, nos ayuda a discernir y nos unge con la verdad, porque la verdad es el Espíritu y el Espíritu es la verdad. Quiero hacer algo inspirado en Yahavushai, porque Yahavushai es la luz, ¿sí? Es la guía, es como es tu punto de referencia para saber qué hacer. Y también pues obviamente están los hermanos, pero Yahavushai es la inspiración de todos, porque Él es la luz. Por eso dice aquí en Juan 1:8, Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venida a este mundo. ¿Sí? Cuando habla de humanidad, es a la nación de Israel, a su organización, a sus elegidos, ¿sí? Y Yahavushai es tan inspirador y a veces crees que de pronto ya has leído algún capítulo, ya has leído un versículo, pero esto es una canción y en la canción cuando tú te ves un poquito de la letra y te gusta y luego escuchas algo de una guitarra ya al fondo y te gusta más, luego vuelves y escuchas la letra y como que, wow, qué bonita letra, y así es que tenemos que tratar nosotros esta canción, esta letra de esta canción que está en la Biblia, inspirada en Yahavushai, porque Yahavushai está en el volumen del libro y es por lo cual Yahweh ha hecho el mundo y está haciendo lo que está haciendo y va a hacer lo que va a hacer muy pronto en estos últimos tiempos para presentar a su hijo, para presentar a alguien que va a gobernar con justicia. Así que vamos a dejarnos llevar por el Espíritu y va a coger esa primera escritura que dice Marcos 10:35. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Yahushai y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Les dijeron: concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yahushua les contestó: ustedes no saben lo que me piden. ¿Acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Entonces aquí vemos que ellos tienen, pues tienen a Aushai al lado, digamos que es como algo que para nosotros hoy en día imaginarlo sería algo muy grande, y que tienes al elegido ahí frente a frente y le preguntas de todo y tienes curiosidades y así como Pedro alguna vez le dijo, bueno, pero nosotros te hemos dejado todo por ti, ¿tú qué nos darás? Y preguntas así. Esta era otra pregunta. Pero esto también enseña la humildad de Yahavushai, porque ellos aquí en este momento le estaban pidiendo algo que él no tenía, no tiene el poder de hacerlo, ¿sí? Es su padre es quien elige quién va a estar a su derecha, a su izquierda, etcétera, etcétera, y él tenía que pasar primero por un bautismo, tenía que pasar por un sufrimiento muy alto para poder ser merecedor de lo que se le va a dar, que es tener el poder del universo, ¿sí? Por medio de ese sacrificio.
y la redención, sobre todo, de la nación de Israel, porque estábamos en esclavitud y hoy en día estamos en esclavitud, porque la nación de Israel hoy por mayoría son los afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos, por mayoría esparcidos en este continente de América y también esparcidos por todo el mundo. Dice, Yahushua le contestó, ustedes no saben lo que me piden, ¿acaso pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron, podemos. Yahushua les dijo, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir. Claro, porque eso es algo que los profetas, los que trabajan para Yahushua, sabemos lo que nos estamos enfrentando y tenemos que pasar por ese horno de aflicción, ese horno de sufrimiento. Así no muramos, para llegar a ser salvos y ser parte de los elegidos, se tiene que pasar por esas pruebas. Y si morimos es porque también hacemos parte de eso. Entonces, de alguna u otra manera, el sufrimiento, como dice ahí, ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino les será dado a aquellos para quienes está preparado. ¿Ves? Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Yahushua los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, ¿sí? Porque en ese momento ahí el ejemplo era como si había alguien pagano al cual le dijeran esas preguntas, esas cosas, el jefe mostraría su autoridad y los humillaría. Pero la humildad de Yahushai era esta, mira, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos, ¿ves? Entonces también era una lección para Santiago, para Juan, para el resto, de decirles, eh, trabajen en pro de sus hermanos, ¿sí? Pero no se cree, por más que tengan entendimiento, háganse esclavos de aquel que no tiene tanto entendimiento y lo quieren edificar. ¿Mm? No crean que por estar con este entendimiento, entonces ya ustedes van a humillar, si uno tiene más que el otro, se les va a humillar al otro, no. Tienes que, de alguna u otra manera, entender que la humildad está en, como dice ahí, ser esclavo de los demás. ¿Mm? Si queremos ser los primeros en estar a izquierda y derecha, tenemos que actuar como si fuéramos los últimos, como actuar salvando a los últimos, dando tu vida por tus hermanos. Eso es grande. ¿Mm? Eso es humildad. Vamos ahora a ir con otra escritura, vamos a ir con Mateo 7:21. Porque la humildad de Yahushai también se muestra con dureza a aquellos que se creen ya... eso es fastidioso, ¿sí? A esa gente que no está destinada a entender los misterios y que no está destinada sino a ser un hipócrita y a ser un necio. Por eso dice, no todos los que entrarán en el reino, no todos entrarán en el reino de Yahweh Bashim, Yahweh Shai. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Yahweh Bashim, Yahweh Shai, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. ¿Mm? Entonces vemos que dentro de la humildad del Señor, que es con sus elegidos, que es con los que Él quiere edificar, con los otros también es duro. ¿Sí? Y
también a los discípulos, pues los llena de temor con ciertas parábolas para que sepan que el Señor es un Señor duro, austero, ¿sí? Que esto no es un juego, que esto no es un Jesucito dulce ahí como nos pintan las películas. No, esto es serio, esto es muy serio y cada vez que uno lee esto con repetición y digamos que el Señor te ilumina con el entendimiento y ese temor, pides ese temor porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor, eh, eh, ves que esto no es un juego, ¿sí? Y que cada vez lo tenemos que tomar en serio porque las cosas son bastante fuertes. Vamos con Mateo 5, 3, 1. Mira la verdadera dicha del hombre, mira lo que está diciendo acá. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Yahweh les pertenece. Dichosos los que están tristes, pues Yahweh Shai les dará consuelo. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Yahweh Shai les ha prometido. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Yahweh Shai exige, pues él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen compasión de otros, pues Yahweh Shai tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, pues ellos verán a Yahweh Shai. Dichosos los que procuran la paz, pues Yahweh Shai los llamará hijos suyos. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Yahweh Shai exige, pues el reino de Yahweh Shai les pertenece. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte, los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. ¿Ves? Entonces tenemos que alegrarnos y esa es la humildad. Humildad y es humillarse ante quién? Ante el poder de lo que está poniéndote a prueba el Señor. ¿Sí? El Señor te pone a prueba. Entonces, si te manda esta gente que se burla, te insulta, te maltrata, alégrate. Y eso va a dar humildad, ¿sí? No es una risa burlona a ellos, no, sino alégrense porque ya se nos había advertido de que vamos a pasar por esto, ¿ah? Vamos a ir con Lucas 12:47. 49, vamos. Ah, no, 47. Hmm, Este es dura, esta es dura. Pedro le preguntó, Señor, ¿contestaste esta parábola solamente para nosotros o para todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos los bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a la hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles, ¿ves? ¿Y esto quiénes son los criados? ¿Quién es el jefe? Nosotros somos los criados, ¿sí? Nosotros los elegidos a venir y a edificar, a amansar, a calmar las ovejas, darles de comer y así los otros que nos dan de comer a nosotros hermanos, todos hacemos parte de un solo cuerpo. ¿Cuál es la orden? Ir a buscar las ovejas perdidas. ¿Cuál es la orden? Hacer estas edificaciones. ¿Cuál es la orden? Ir a hacer los campos en la calle y buscar las ovejas perdidas, venir y hacer el trabajo. Dichoso, por eso dice, hay dichoso el criado que su amo lo encuentra haciendo el trabajo. Porque si no lo castigará, si se pone uno más bien como a hacer otras cosas y a dedicarle 100% a eso, sí, sabemos que estamos en este mundo, sabemos que tal vez de pronto
si nos queremos tomar un trago, no sé, eso pasa, lo hacemos, pero que no vamos a dedicar 100% a eso, sino ya pasa y vamos a hacer la edificación, vamos a seguir trabajando, porque eso es lo que nosotros estamos destinados a hacer y es lo que tú tienes que hacer como un criado del Señor. Dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, el criado sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. ¿Ah? O sea, dice que si el criado sabe lo que quiere su amo y no obedece, será castigado con muchos golpes, ya está. Y hay muchas cosas que hay, cuando estamos empezando este camino, a veces pecamos por cosas que no sabemos o sí, y erramos cosas que no sabemos que estamos errando, por eso hay una oración que dice, perdóname por, por aquello que no sé en lo que estoy fallando, Señor. Por eso dice, pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho, y a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto es pesado, muy pesado. Y hermanos tal vez que lleven más años y pues mucha experiencia, los apóstoles y todo eso, pues me imagino cuando leen esto, si uno que está empezando también le da miedo, imagínate a ellos que se les ha dado más se les va a exigir y si a ti ya se te está dando, así estés empezando, ya se te dio, entonces ya se te ha dado algo importante, pues si fallas no te vas a ver sin tu golpe, esto es temor, es la humildad, que yo no sé cómo llamar esta lección, será como la humildad, el temor y la ira de Yahushai. Dice Lucas 12:49, yo he venido a prender fuego en la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Mm? Porque el Señor estaba allá, ira, estaba furioso por lo que estaba pasando allá, pero ¿qué sabía él? Que se tenía que portar con humildad porque tenía que pasar por una prueba. Dice, tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. Por eso el Señor era varón de sufrimiento, varón de dolores. ¿Mm? Y eso lo podemos ver aquí en Isaías. Isaías 42. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito, he puesto en él mi espíritu, para que me traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, verdaderamente traerá la justicia. No descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas, ¿ves? ¿Mm? Por eso dice, tengo que pasar por una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. Vamos a ir con otra escritura. Dice Isaías 52:13, mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿Quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente.
Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. ¿Mm? Porque eso es lo que él había venido a traer. Ese fuego, esa ira de Yahweh. ¿Sí? Pero tenía que pasar por esa terrible prueba que era la crucifixión. ¿Mm? Dice, se lo llevaron injustamente, pero y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó por su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados y lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo un engaño en su boca, Yahweh quiso oprimirlo con el sufrimiento. Puesto que él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. ¿Ves? Increíble. Vamos con Marcos 9:38. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Yahushua contestó, no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque sea un solo vaso de agua por ser ustedes de Mashayak, les aseguro que tendrá su premio. ¿Ves? Entonces, ahí hay más humildad de Yahushai, ¿sí? Porque su nombre se extendió por muchos lados y fue alguien que creyó en él. Por lo tanto, dice ahí, el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y eso es una táctica de guerra. Por eso también, eh, si estás contra mí, pues eres mi enemigo. ¿Sí? El que no está conmigo está contra mí. Ese es otro dicho. Vamos a buscarlo. Es Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿ves? Entonces, de eso va a pasar. Ahora, también pues tienes que demostrarlo con obras y con fe, de que tú crees en el nombre de Yahushai y que vas a edificar y vas a ayudar en esta plantación, que tienes que saber que vas a pasar por pruebas, ¿m? Para estar verdaderamente con Yahushai y con sus discípulos. Vamos a ir con Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo, ¿ves? Y es una prueba para nosotros, ¿sí? Y obviamente, ahorita, como nos estamos enterando por medio del Espíritu, cómo seguir a Yahushai, pues poco a poco nosotros vamos a ir dejando todo, si lo queremos servir, si queremos ir con Él, ya está. Ya en ese tiempo era seguirlo físicamente, y ahora, ya después de este tiempo, es ahora tú con la fe de que Él te está guiando en tu mentalidad, tú ya no estás pensando en construir cosas en este mundo. ¿Sí? Si tú eras un deportista, tú ya no estás pensando en ser el superdeportista, el que sale por ESPN, el que sale por todo, que tengo que ponerme el pinchazo para poder
ir a los campeonatos y poder seguir figurando, seguir ganando medallas, seguir ganando reconocimiento. Y el Señor con esa humildad con la que tú te humillas y la que quieres alejarte del mundo, el Señor te va a ir guiando para seguir alejándote del mundo y seguirlo a Él. Pero si tú no dejas esos sueños y esas cosas del mundo, no vas a saber lo que cuesta seguir a Yahushai y vas a ser un ejemplo de no ser, de cómo no ser un seguidor de Yahushai. Vamos con algo del sufrimiento de Yahushai. Lucas 22:39. Luego Yahushai salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Yahushai oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. ¿Ah? El Señor sudó sangre, saber que lo iban a matar. Y el Señor envió, el Yahweh envió un ángel para, para darle fuerzas. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos de tristeza. Vencidos por la tristeza, les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. ¿Ah? Esto es fuerte, esto es muy fuerte porque vemos que lo primero que yo había sacado de Marcos 10, ¿sí? Del bautismo y el sufrimiento que iba a pasar Yahushai. Por eso dijo: ustedes no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber de este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? ¿Ves? Porque era un sufrimiento único de Yahushai, una pasión única. Y es increíble cómo él puede ser nuestro ejemplo de cómo seguir y cómo mira, hasta el Señor dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así nos toca ver a Yahushua y nos toca seguir su ejemplo. Estamos sufriendo. Señor, si quieres, líbrame de esto, Babakusha, por favor. Pero si no, que se haga tu voluntad, porque eso es lo que me va a refinar. El oro se refina con el fuego de la aflicción. ¿Mm? Fuerte, muy, muy fuerte esa escritura, como gotas de sangre. Mira, por ejemplo, esto. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Ruach HaKodesh, miró al cielo y vio la gloria de Yahweh y a Yahushai de pie a la derecha de Yahweh. Entonces dijo: miren, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Yahweh. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, y los que lo acusaban dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Yahushai, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es humildad, recibir el sufrimiento. No era la voluntad del Señor librarlo de eso, pues que se haga su voluntad, que vio la gloria y fue un sacrificio
agradable para el Señor. ¿Mm? Vamos a ver ese fuego que decía que el Señor iba a traer, ¿a qué es lo que va a hacer? Aquí lo habla en Segunda de Pedro 3, 3, aquí está. Segunda de Pedro 3:3, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Yahushai iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado, y eso es un clásico, eso es un clásico. Esa gente no quiere darse cuenta de que el cielo ya existía desde tiempos antiguos y de que por mandato de Yahweh la tierra surgió del agua y por medio del agua también fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, porque el mismo mandato de Yahweh Yahushai, porque el mismo mandato de Yahweh Yahushai, ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Yahweh Yahushai. Pero el día de Yahweh Yahushai vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, y con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Yahweh Yahushai. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Yahweh Yahushai y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva y que Yahushai en los cuales ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. ¿Mm? Eso es Yahushai. Para cerrar, poco más de la ira del Señor. Jeremías 25:32, porque Yahweh va a usar a Yahushai para darle juicio a las naciones con ira. Después del sacrificio que le hizo pasar, le va a dar el placer de ponerlos y destruirlos, ponerlos a sus pies y destruirlos. El Señor Todopoderoso dice, la calamidad va a llegar a una nación tras otra, una terrible tormenta se levantará desde el extremo de la tierra. Los que el Señor haga morir en ese día quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra, nadie llorará por ellos, nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos, quedarán tendidos en el suelo como estiércol, griten pastores, griten de dolor. Ustedes que guían el rebaño, revuélquense en el suelo, pues ha llegado el momento de la matanza. A ustedes los matarán como carneros gordos. Los pastores no podrán huir, los que guían el rebaño no podrán escapar, los pastores gritarán, gritarán de dolor los que guían el rebaño porque el Señor Yahweh ha destruido sus pastos, el Señor se enojó y destruyó sus hermosos campos, salió como un león de su guarida y el país de ellos quedó convertido en ruinas, pues encendió la ira de Yahweh y envió una guerra terrible, ¿ves? Y aquí está más demostración. Vamos con Apocalipsis
19:11 vi el cielo abierto, apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El caballo blanco es ese carruaje celestial, puro y blanco, blanco porque trae verdad, trae justicia, trae fidelidad. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero porque con rectitud gobierna y hace la guerra. Sus ojos brillan como llamas de fuego, lleva en la cabeza muchas coronas porque les va a quitar las coronas a estos reyes. Tenía un nombre escrito que solamente él conocía, iba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre era la palabra de Yahweh. Lo seguían los ejércitos del cielo montados de lino fino, blanco y limpio, en carruajes celestiales también. Vi un ángel puesto de pie en el sol que gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña. Vengan y reúnanse para la gran cena de Yahweh Bashim, Yahweh Shai, para que coman carne de reyes, de jefes militares, de hombres valientes, carnes de caballos, de sus jinetes, carne de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes. ¿Mm? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca como montaba el caballo blanco, y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. La ira del Señor, sí, vimos ahí un poco de lo que es con la humildad, la ira antes de que él quería ya, digamos que encender el fuego, pero tenía que pasar por la aflicción. Y ahora mira, ya la ira final, de cuando ya estamos muy cerca de ver eso, bueno, ya mediante podamos ver eso, podamos ver la ira del Señor como profetas, como Habacuc lo han descrito, de que podamos ver la ira del Señor y ser salvos. eh, y, y, y vemos como el Señor viene con ira terrible al final para poner un reinado de paz y de justicia, para que estemos tranquilos nosotros como nación. Y eso está aquí, donde es que lo había visto yo. Sí, aquí está, Isaías 11. De ese tronco que es Isaí que sale un retoño, el retoño brota de sus raíces, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y él hará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor de Yahweh. Él no juzgará por la sola apariencia ni hará sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá vestido con justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor se llenará en todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Isaí se levantará como una señal para los pueblos de las naciones, irán en busca y el sitio que en que éste será glorioso. ¿Ves? Que gracias a Yahusha y todo el sufrimiento, la humildad que nos mostró, el sufrimiento que pasó, los ejemplos que nos puso y todo lo que tuvo que pasar, vamos a poder disfrutar de esto, de una reconciliación de, de, de las dos casas de Israel, o sea, Efraín y Judá, la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso dice, la envidia de Efraín terminará y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos y les caerán por la espalda. Juntos les quitarán las riquezas de las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab y dominarán a los amonitas. El Señor les abrirá un camino por el mar rojo y extenderá su brazo sobre el río de Éufrates. Yahahushai, por medio de Yahweh. Podremos derrotar a nuestros enemigos y tener un reinado de paz, porque es que si estamos reinando, si reinan los justos y si la guerra la gana los justos,
la tierra estará en paz. Y eso es lo que nosotros queremos al fin y al cabo, porque somos hombres de paz, pero sabemos que tenemos que estar preparados para la guerra. Y por esta guerra, esta última guerra que va a venir, encontraremos la verdadera paz. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los ancianos apóstoles y maestros de la Gran Piedra de Molino, GMS, Shalom.